Hola a todos, hoy es 15 de julio y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Para el día de hoy hay noticias y actualizaciones muy importantes, no solo del campo de batalla, sino también del canal, porque hay una información muy importante que les tengo que compartir, así que quédense hasta el final del video. Empezamos con las actualizaciones en el campo de batalla y en la región de Sumy. Para el día de hoy los ucranianos han realizado una gran cantidad de ataques sobre las posiciones rusas y principalmente los ucranianos se estaban enfocando en la infraestructura energética rusa y también en las posiciones de comunicación que los rusos han desarrollado sobre todo este terreno. Es muy probable que esta gran concentración de fuego de los drones ucranianos se deba tal vez a un intento de los rusos de atacar en este lugar, a que los rusos hayan concentrado fuerzas importantes para empezar a hacer operaciones dentro del área de Sumy, dentro de las fronteras ucranianas en este lugar. Hay que recordar que los rusos se reporta que tomaron Rizhovka. También teníamos algunas actualizaciones sobre la villa de Zhurovka, pero por ahora no hay más movimientos. Tal vez los ucranianos descubrieron alguna concentración de fuerzas, posiciones importantes del ejército ruso y empezaron a atacar estas infraestructuras y estos equipos de comunicación. Nos movemos más hacia el área de Kharkov. Para el día de hoy hay muchísimas actualizaciones muy interesantes en el terreno. En cuanto a Glubovka, no hay cambios en el terreno, no hay reportes internos, por así decirlo, de la operación que los ucranianos están realizando en estos momentos en esta área, ni de cómo están ocurriendo las acciones defensivas del ejército ruso. Tenemos algunos bombardeos sobre posiciones estratégicas, la destrucción de tanques, la destrucción de sistemas de artillería. En este video se puede ver cómo con un dron Lancet se ataca a un tanque del ejército ucraniano que va circulando y probablemente es destruido. También tenemos la destrucción de sistemas de artillería del ejército ucraniano en la retaguardia de las posiciones, que claramente esto sirve para facilitar la defensa y facilitarle el reabastecimiento muy necesario de los rusos hacia Glubovka. Pero lo más importante para el día de hoy es la región de Vovchansk. Para el día de hoy, y recordamos que ayer teníamos una información bastante contradictoria, una información que para ese momento parecía extraña, pero el día de hoy los mapeadores neutrales y también con la geolocalización que se tuvo el día de ayer se confirma esta actualización y reporta que los ucranianos han logrado ingresar hacia la parte sur del norte de Vovchansk, han logrado establecer posiciones estables en este lugar. Claramente los ucranianos necesitan realizar una operación defensiva ante el avance del ejército ruso. Probablemente había cierta desorganización, realizaron una acción sorpresiva sobre las posiciones rusas y lograron tomar este territorio. Por ahora no se han recibido más geolocalizaciones de la que vimos ayer, donde un dron ruso estaba bombardeando uno de estos edificios justamente en esta área donde estarían las posiciones de la infantería ucraniana. Esto confirma los reportes que nos traían desde hace aproximadamente 2 días que empezaron las fuentes pro-ucranianas afirmando que el ejército ucraniano había avanzado justamente en este sector. Por otro lado, esta misma fuente neutral y también algunas fuentes pro-ucranianas confirman el avance ruso en la zona sur, que habrían cruzado el río. En estos momentos se configura entonces una situación bastante interesante donde ambos ejércitos avanzan, por así decirlo, ignorando, entre comillas, el avance paralelo e inverso que está realizando el enemigo. En cuanto a los ucranianos, podríamos decir que tendrían el interés de hacer un encerramiento y cortar principalmente esta sección, cortar el reabastecimiento que tienen los rusos hacia la planta industrial, que sabemos que es una posición que ha resistido bastantes ataques, que probablemente los rusos tengan bastante bien defendida. Así que los ucranianos tienen un problema, justamente esta zona industrial sobre la que los ucranianos han dicho varias veces que han realizado un cerco sobre las fuerzas rusas. Esta posición es lo que está impidiendo justamente un ataque consolidado del ejército ucraniano hacia todo el norte de Vovchansk. Por ahora vemos este movimiento con la intención de cortar completamente la operación ofensiva rusa, anulando el avance del ejército ruso hacia el norte y también aislando el asentamiento ruso en la zona industrial. No sabemos si se han realizado avances importantes de los ucranianos en esta zona con este objetivo. Sabemos que los rusos también para el día de hoy han realizado una gran cantidad de ataques con bombas FAB sobre este territorio, la parte este de Vovchansk, desde donde los ucranianos se mueven también para llevar su infantería hacia la ciudadela.
Es muy probable que los ucranianos hayan concentrado una gran cantidad de efectivos en este lugar y estuvieran planeando enviarlos hacia la ciudadela. Los rusos tal vez vieron este movimiento y empezaron a bombardear fuertemente esta zona, lo que también puede ser aprovechado por los rusos, lo que también podría tener la intención de una ofensiva rusa en este lugar, que vemos que hay dos vectores relativamente claros en este mapa de movimiento del ejército ruso, y tal vez este movimiento también sería muy importante del ejército ruso para cortar justamente esta zona e impedirle a los ucranianos que envíen más tropas hacia la ciudadela. Y tal vez podría ser, tal vez si nos arriesgamos un poco más a hacer proyecciones, los rusos tendrían la intención de encerrar a los ucranianos en este bosque, que es justamente su emplazamiento principal para enviar tropas hacia la ciudadela, hacia el norte de Vovchansk, y en estas dos direcciones los rusos quisieran muy probablemente atacar esta zona. Una situación muy interesante se está dando, una situación simétrica, por así decirlo, se está dando en esta zona. Tenemos la confirmación de que los ucranianos han avanzado en este lugar. Claramente los rusos van a necesitar un gran soporte de la artillería y de la precisión, sobre todo de la artillería y de los ataques de drones sobre las posiciones ucranianas. Los ucranianos por su parte están presionando, y por ahora una de sus carencias más importantes son los vehículos blindados en la parte norte de Vovchansk. Podríamos decir que el hecho de que los ucranianos no puedan atravesar estos vehículos, de que los rusos hayan logrado bloquear los pasos para el uso de los vehículos blindados ucranianos en el norte de Vovchansk, es la razón por la cual los rusos siguen manteniendo esta zona. Ellos previeron esta situación, cortaron los pasos para los vehículos, y podríamos arriesgarnos a afirmar que tal vez esta sea la razón por la cual los rusos mantienen su asentamiento aquí y están tratando de avanzar con el objetivo de anular las posiciones de contraataque ucraniano. Nos movemos ahora un poco más hacia el sur, estamos hablando hacia Sinkovka para el día de hoy. Hay una pequeña pausa en este terreno, al menos si hablamos de los movimientos de la infantería. Lo que vemos constantemente desde hace aproximadamente ya 3 o 4 días es una actividad de artillería, una actividad de drones, pero sin ningún movimiento terrestre. Los rusos muy probablemente están terminando con la limpieza de Pieshana. Esa era justamente la actualización que teníamos en los reportes más recientes, y después de eso, después de consolidar sus posiciones en Pieshana, después de consolidar sus posiciones en la cercanía de Sinkovka y de Petropavlovka, tal vez ellos envíen una nueva oleada de infantería para atacar y tomar nuevos territorios, con el objetivo de tomar toda la región de Kupiansk. Nos movemos un poco más hacia el sur. Para el día de hoy se confirma justamente también, los mapeadores neutrales confirman el avance del ejército ruso sobre Makiivka. Esta vez ya no se trata de la zona sur como hablábamos ayer, sino que se trata de la zona central. Según esta información, los rusos habrían capturado este terreno y los ucranianos estarían en las posiciones hacia las afueras de esta villa. Por ahora no hay geolocalizaciones que confirmen esta información puntual, así que se va a esperar antes de actualizar el mapa. Nos movemos un poco más hacia el sur. Los rusos siguen tratando de disminuir la velocidad y sobre todo tratando de disminuir las posibilidades de los ucranianos avanzando en el bosque Kremenna. Por ahora están haciendo varios ataques de artillería sobre estas posiciones, justamente tratando de destruir lo que serían las trincheras, los puntos de concentración, los almacenamientos de municiones del ejército ucraniano en esta zona. Nos movemos un poco más hacia el sur porque para el día de hoy hay informaciones muy importantes sobre Siversk. Los ucranianos habrían perdido una nueva posición en la cercanía de Razdolovka. Los rusos se estarían moviendo hacia el norte tratando de alcanzar Fedorivka, y tenemos una geolocalización justamente sobre esta línea de árboles confirmando que estas serían posiciones del ejército ruso. Los ucranianos realizan un ataque de artillería sobre este lugar. Los rusos han avanzado sobre esta zona y claramente están tratando de tomar mejores posiciones, ganar más terreno antes de empezar una ofensiva en Siversk, que es justamente la dirección general del movimiento en este terreno. Nos movemos más hacia Chazov Yar. Para el día de hoy sigue la pausa operacional en esta zona, simplemente hay ataques de artillería y ataques de drones sobre estas posiciones, la rutina militar normal. Pero hay información muy importante de Klishevka. Estos bosques han sido disputados muchísimas veces. Según se entiende, esta zona está un poco más elevada de la zona construida. Bueno, ya no está construida porque ha sido completamente demolida durante todas las batallas que se han librado aquí.
aquí, pero para el día de hoy se tiene un reporte también de los mapeadores neutrales de Surya Maps. Ellos afirman que los rusos habrían avanzado en la captura de estos bosques y estos bosques han sido muy importantes para la defensa ucraniana de Klishchevka. Los rusos estarían consolidando en esta zona, tratando de hacer retirar a los ucranianos de este lugar, y al menos para el día de hoy tenemos un reporte de un avance sin geolocalizaciones. Es por eso que no se actualiza completamente el mapa en el color rojo. Nos movemos ahora hacia el frente de Taresk. Para el día de hoy tenemos bastantes geolocalizaciones confirmando que los rusos siguen avanzando, siguen capturando más terreno en Druzhba, ataques de artillería del ejército ucraniano sobre las posiciones rusas, ataques de drones también sobre las líneas de árboles y las trincheras que han sido capturadas por los rusos en esta zona. Y es muy importante que son posiciones capturadas a ambos lados de las vías del tren. Los rusos claramente están dibujando una operación de pinzas en este lugar. Las fuentes pro-ucranianas ya están bastante preocupadas con el avance acelerado del ejército ruso, y algo muy importante que se relata para el día de hoy no es solo los ataques en la línea del frente, también tenemos esta geolocalización que, según el autor de este video, serían ataques ucranianos sobre las posiciones que habrían tomado de avanzada los rusos. También los ucranianos estarían tratando de destruir los edificios vacíos para impedir que los rusos tomen posiciones en este lugar. Es decir, los ucranianos están retirando estos edificios y antes de que los rusos lleguen, entendiendo que los rusos están avanzando, ellos tratan de destruir la mayor cantidad de edificios, pero según este video también se reporta que habría posiciones rusas en estos edificios, y es por eso que los ucranianos han tenido una intensidad de fuego con la artillería bastante notoria, y este sería el resultado de estos ataques. Así que los rusos siguen acercándose. Podríamos calcular la distancia entre las posiciones de este edificio y la carretera, que claramente es muy importante, serían 200 metros nada más le quedan a los rusos para cortar completamente esta vía, empezar no solamente a cortar esta vía pavimentada de vehículos, sino que también cortar las vías del tren que están en esta parte y que justamente en esta región se cruzan. Así que tal vez el movimiento del ejército ruso sea, después de capturar estos edificios, capturar estos dos edificios que están aquí y desde aquí tomar posiciones base para establecer posiciones de tiro, control de fuego y finalmente un control físico de esta vía, lo que, si nos movemos hacia afuera en el mapa, dibujaría justamente esta acción de pinzas que están realizando los rusos hacia el centro de Taresk. Y hablando justamente del centro de Taresk, vemos para el día de hoy que ya han empezado los rusos a bombardear la ciudadela más importante de Taresk, donde estarían concentradas la gran cantidad de fuerzas ucranianas que son enviadas a los distintos puntos del frente de batalla. Los rusos no están esperando a estar lo suficientemente cerca para empezar a atacar este territorio, lo han empezado a hacer desde ya, porque tal vez ellos proyectan que tienen un avance bastante rápido y por eso necesitan preparar esta zona, justamente esta zona que está aquí, antes del asalto. Como podemos ver, hay una gran cantidad de edificios que debe tener muchas posiciones antitanque, posiciones de tiro, ametralladoras, una gran cantidad de equipos ucranianos están en esta zona y los rusos han empezado a demoler completamente este lugar. Si nos movemos un poco más hacia el sur, cercano a esta misma dirección, los mapeadores pro-ucranianos de Deep State confirman el avance del ejército ruso que teníamos para el día de ayer o anteayer aproximadamente. En cuanto a New York, los rusos también siguen avanzando, también tenemos más actualizaciones y confirmaciones de que los rusos estarían fortaleciendo completamente los flancos en el saliente que ellos han realizado hacia New York, y también tenemos algunas geolocalizaciones de ataques del ejército ucraniano sobre las posiciones rusas, lo que confirma justamente este avance. Este sería un movimiento del equipo de evacuación del ejército ruso, evacuando algunos heridos, confirmando el control de esta zona. Los ucranianos, después de seguir a este grupo de soldados que entran a este edificio, realizan un ataque que no es bastante fuerte, no logra destruir el edificio, solo lo impacta justamente en esta zona. Vamos a ver esto. Aquí no se destruye el edificio, tal vez no hubo muchos daños internamente, pero se reporta, entonces sirve este video para geolocalizar el avance del ejército ruso en esta zona. Lo que podría confirmar, pero por ahora no se cambia el color del mapa, es esta zona gris que también se ha reportado en el control ruso.
Nos movemos ahora hacia Avdiivka. Los rusos siguen avanzando cada día. En esta ocasión, las fuentes pro-ucranianas reportan y confirman el avance ruso hacia Progress. Esta es una zona muy importante del ejército ucraniano que está defendida por estos bosques y tiene también posiciones construidas en la villa como tal. Los rusos estarían avanzando aquí. También tenemos un video de una unidad de infantería motorizada del ejército ruso que va por esta zona. Es atacado por un dron ucraniano y según la trayectoria y el movimiento de este vehículo, de esta unidad motorizada, él tendría la intención de cruzar hacia este lugar. En esta zona es interceptado por el dron ucraniano y aproximadamente este video sirve a las fuentes prorrusas para afirmar que Evgeniivka estaría completamente en el control ruso. Este es un reporte que ya se hizo. Todavía no se tienen geolocalizaciones ni confirmaciones del Ministerio de Defensa del Estado ruso y hasta ahora tendríamos solamente esta trayectoria que estaría tratando de dibujar esta unidad, lo que podría confirmar este avance. También para el día de hoy se reporta que los rusos han tomado completamente el control de la escuela que veíamos en Novasilovka Первая. Este sería un reporte de los mapeadores neutrales de Zuriat Maps y por el lado de los mapeadores ucranianos tenemos este reporte. Ellos afirman algo que ya se había reportado. Ahora son ellos los que confirman esta información. Los rusos siguen avanzando hacia Novasilovka Первая y se reporta que claramente los rusos están dibujando una nueva acción de pinzas en este lugar desde el sur y desde el norte. Para el día de ayer teníamos un contraataque ucraniano. No hay que olvidar esta información, hay que tenerla presente porque justamente no se tienen más informaciones hoy sobre qué ocurrió con este ataque. Si los ucranianos lograron establecerse aquí, si era un ataque para mantener abierta la puerta de escape a las tropas ucranianas encerradas en Novasilovka Первая o si ellos pretendían con esta pequeña acción anular un gran movimiento general que está haciendo el ejército ruso. Es muy probable que los ucranianos sepan que no pueden contrarrestar con este pequeño movimiento toda esta región general que ha ganado el ejército ruso y tal vez esta operación simplemente era, como lo afirmábamos ayer, un pequeño contraataque tratando de desarrollar las condiciones para que las fuerzas ucranianas que están encerradas en Novasilovka Первая puedan escapar. Nos movemos ahora hacia el sur. Para el día de hoy las fuentes ucranianas empiezan lentamente a reportar lo que ya había dicho el Ministerio de Defensa del Estado ruso, el completo control de Yasnabrodovka. Ellos no son tan optimistas con el avance del ejército ruso, pero empiezan básicamente ya toda Yasnabrodovka, según este reporte de Deep State, estaría en la zona gris, es decir, no estaría en el control ucraniano. Esto básicamente sirve para confirmar que realmente Yasnabrodovka está en el completo control ruso. Una información muy importante para el día de hoy: tenemos el primer video básicamente de un ataque directo sobre un movimiento del ejército ucraniano en este cruce de los reservorios de agua de Karlov. Hay que recordar que el ejército ruso necesita dirigirse directamente hacia este cruce para completamente cortar esta zona. O sea, sabemos que ellos no van a avanzar y este video da bastante información sobre este lugar. Vemos que hay una especie de colina aquí, hay algunos vehículos y edificios también a los lados. Este sería un BMP ucraniano que habría tratado de cruzar esta zona y los rusos ya han empezado a establecer un control de fuego con los drones, lo que significa que la infantería viene avanzando por esta zona. Ellos se van a detener aquí, van a realizar una pausa aquí, esto es seguro, porque los ucranianos tienen una fortificación justamente al suroeste de este cruce. Cortando esta zona, los rusos asegurarán completamente la parte sur de estos reservorios de agua y toda esta zona quedará en su completo control dentro de muy pocos días. Nos movemos más hacia el sur. Hay información muy importante en Krasnogorovka. Por un lado, tenemos una confirmación de que el ejército ruso sigue avanzando en la completa captura de esta villa. Tenemos las geolocalizaciones con los drones. En estos momentos hay problemas con el servidor, pero lo más importante de esta zona, la información que nos llega de los mapeadores neutrales, sería justamente este nuevo contraataque que están organizando los ucranianos en el suroeste. Ellos parece que han tomado algunas unidades y han podido avanzar capturando estos edificios. Esto va a empezar a complicar las operaciones claramente del ejército ruso, pero no necesariamente sea una operación de pinzas, no necesariamente sea un encerramiento el que se está desarrollando aquí, porque el reporte que teníamos de las fuentes prorrusas es que aproximadamente los rusos habrían tomado ya toda esta sección, así que es muy difícil ya que los ucranianos puedan realizar un encerramiento con este contraataque, porque ellos, los rusos, ya tendrían completamente ganada esta vía y con esta vía de reabastecimiento ellos podrían defenderse ante cualquier corte hacia las vías que están
en el sur. Así que los ucranianos tratan de desarrollar un contraataque en este lugar. No se entiende bien la intención de este contraataque, tratar de impedir de que los rusos terminen más rápidamente de capturar Krasnogorovka. Esto solo va a hacer que el ejército ruso reenvíe hacia esta zona más refuerzos que probablemente habían dejado debilitados, habían dejado un poco descuidado. Los rusos van a reenviar refuerzos y probablemente detener el avance ucraniano, tal vez en esta zona, y después de eso este contraataque ucraniano quedará completamente anulado y empezarán entonces los rusos también a avanzar en este lugar para impedir un nuevo desarrollo ucraniano, un nuevo vector de ataque ucraniano en esta zona. Los rusos ya estarían a punto de capturar Krasnogorovka y como lo venimos afirmando con este movimiento, los ucranianos están muy lejos de capturar la vía principal de reabastecimiento que los rusos ahora usan. Hay que recordar que los rusos entraron a Krasnogorovka por el sur, no por el este. Los rusos entraron a Krasnogorovka por este lugar y después de eso se empezaron a capturar y a caer las posiciones ucranianas en el este. Ahora claramente la vía principal de reabastecimiento del ejército ruso viene desde Staromihalovka hacia el oeste, llegando hacia Krasnogorovka, así que este contraataque ucraniano no amenaza necesariamente ni de forma estructural el reabastecimiento del ejército ruso en Krasnogorovka. Nos movemos un poco hacia el sur. Para el día de hoy no hay actualizaciones relevantes en Novomihalovka y llegando hacia Ugledar dejamos de recibir ataques e información relevante sobre la vía T-0524, pero probablemente las operaciones sigan en este lugar. Información importante en Urarayna. Justamente para el día de ayer estábamos haciendo en este canal el análisis y la conclusión de que los rusos iban a tomar este terreno. No era tampoco muy difícil de suponer y para el día de hoy las fuentes neutrales, los mapeadores de Zuriat Maps, confirman completamente esta información, porque los ucranianos no podrían quedarse encerrados en estas zonas que han generado los brazos del río y ellos claramente tienen que evacuar sí o sí estas regiones, incluso sin ningún tipo de combate. Nos movemos ahora hacia el oeste, estamos hablando de Ivano-Franca porque para el día de hoy tenemos actualizaciones muy importantes de que los ucranianos habrían logrado incinerar una gran cantidad del territorio donde estarían las posiciones del ejército ruso. Una gran cantidad de bosque en esta región ha sido quemado y esta actualización la tenemos justamente aquí. Un bosque bastante grande ha sido incinerado, tal vez con los ataques continuos de los drones ucranianos o los ataques de artillería que habrán destruido algún tipo de almacenamiento de municiones y se logró incinerar por parte del ejército ucraniano en esta zona, donde muy probablemente los rusos tendrían posiciones estratégicas. Por ahora esto está bastante lejos de la línea de contacto, así que probablemente solo era una operación de reconocimiento exitosa del ejército ucraniano que logró impactar bienes importantes del ejército ruso. Nos movemos hacia Rabotino, no hay actualizaciones en este lugar, no hay actualizaciones generales y ahora vamos directamente hacia Gerson, donde hay una gran cantidad de actividad de parte y parte, ataques con misiles Lumur sobre las posiciones ucranianas, una gran explosión en este lugar, también ataques de drones sobre más posiciones ucranianas que han sido descubiertas por los drones de reconocimiento en esta zona. Los ucranianos por su parte también tratan de atacar en Krinky hacia lo que serían las trincheras del ejército ruso, las posiciones de los soldados. Esta zona es bastante difícil porque desde que los ucranianos establecieron su asentamiento aquí, los rusos completamente convirtieron en un desierto, absolutamente polvo, solo quedó en Krinky y es por eso que es bastante difícil establecer posiciones en este lugar. Los rusos controlan Krinky, esto es una nueva confirmación justamente de esto, pero hay que tener en cuenta la dificultad de mantener este terreno justamente debido a que ya no hay nada, ya no hay ninguna construcción para poderse cubrir. Nos movemos más hacia el suroeste, tenemos más reportes de ataques sobre las posiciones ucranianas. En este video se ve la llegada de una bomba FAB hacia las posiciones ucranianas que están en estos puentes que son justamente el paso principal desde la ribera del río Rusa de Dnipro hacia Gerson. Los rusos estarían atacando estas posiciones. Es muy improbable que los rusos quieran cruzar en estos momentos el río Dnipro, no se sabe, pero realmente es muy improbable porque tienen bastantes líneas del frente muy activas y probablemente necesitan tener refuerzos en esas regiones y no abrir un nuevo frente de batalla en estos momentos y justamente una dirección tan difícil como lo es cruzando este río en Gerson. Justamente de esa
fue la razón por la cual los rusos se retiraron en su momento de Jersón. Recordemos que para el 2022 los rusos habrían capturado Jersón y después de esas negociaciones en su momento que fueron fallidas, los rusos se retiraron de esta zona porque sabían que era bastante difícil defender este lugar. Así que es muy probable que esta línea del frente no vaya a cambiar en muchísimo tiempo y esta gran cantidad de ataques solo sean, por así decirlo, ataques preventivos para que los ucranianos no crucen el río y para infligirle bajas lo suficientemente fuertes que logren persuadirlos de esto. Actualizaciones muy importantes tenemos en la situación global de la guerra. En el Mar Negro tenemos una gran actividad de las aeronaves que serían el soporte de los aviones F-16. Probablemente todos los sistemas de soporte y de reconocimiento y de estudio de este territorio de los países occidentales están empezando a realizar ejercicios, están empezando a realizar vuelos, porque muchísimas aeronaves de soporte y muchísimas aeronaves secundarias, podríamos decir, han sido descubiertas realizando vuelos sobre el Mar Negro, y esto estaría muy relacionado con la llegada de los F-16 a Ucrania. Hablando justamente de el reabastecimiento y las nuevas armas que llegan a Ucrania, Alemania anuncia un nuevo paquete de ayuda militar, 20 vehículos de transporte de infantería Marder, 10 Leopards, bastantes sistemas de defensa antiaérea Iris, también sistemas de multilanzadores de rockets HIMARS, una gran cantidad de ayuda militar de parte de Alemania, los países que supuestamente no tienen nada que ver con la guerra, como ellos mismos lo afirman. Relacionado al tema de los F-16, para el día de hoy se tiene un reporte muy interesante desde Rusia, y es que se habría entregado el primer paquete, el primer grupo de aviones MiG-31 completamente reformados, completamente actualizados, y según las fuentes prorrusas, estos aviones se han entregado justamente como una contramedida a los F-16. Los rusos estarían completamente preparados para la aparición de los aviones F-16 en Ucrania y habrían actualizado claramente esta plataforma, y en conjunto con la modernización de los MiG-31, los rusos también habrían desarrollado un nuevo misil, el R-37, que es un misil aire-aire, que usarían estos MiG-31 para derribar a los misiles, y según la característica que las fuentes prorrusas reportan sobre este misil es que tendría un alcance de 300 kilómetros para atacar la aeronave enemiga. Los rusos estarían completamente preparados para la llegada de los aviones F-16, y estas son las actualizaciones más relevantes del terreno. En cuanto a la situación en el canal, lo más importante es que tengo que devolverme nuevamente hacia mi país de origen, que como muchos saben es Colombia. Así que estaré viajando en tren desde Yaroslav hasta Moscú el día viernes en la hora local, el día viernes a las 7 de la noche. El reporte del día viernes lo voy a tratar de hacer en el aeropuerto de Moscú, el aeropuerto que queda al sur, que es Vnukovo, justamente este aeropuerto que está aquí. No es un aeropuerto tan grande. Voy a hacer el reporte aquí en este lugar. Ya estoy completamente preparado. Logré conseguirme un computador portátil, un laptop, para hacer justamente este reporte en este lugar. Va a salir un poco tarde el reporte, pero va a ser muy interesante hacer el reporte en el aeropuerto. Después voy hacia Estambul. En Estambul tengo que esperar aproximadamente 47 horas según veía el itinerario. En Estambul es muy probable que también haga un reporte de la guerra, y después de eso viajaré directamente hacia Bogotá. Así que es muy probable que en algunos de estos días no pueda hacer el reporte, pero al menos el del viernes tengo tiempo para hacerlo. El del sábado es probable que también lo pueda hacer, y tal vez el reporte del domingo ya no lo pueda hacer. Estas son las actualizaciones generales. Así que muchas gracias por el apoyo a todos los que han donado. Desde distintas regiones ha llegado muchísimo apoyo al canal. Estoy bastante contento por eso. El canal sigue creciendo, muchísimas vistas. Tenemos que seguir de esta forma para lograr traer información a una gran cantidad de personas que en estos momentos desconocen del canal y de esta visión completamente distinta de la situación de la guerra en Ucrania. Muchas gracias por ver. Recuerden dejar su like, su comentario, su suscripción a las personas que no se hayan suscrito, que según las estadísticas son más del 60% de las personas que ven este video no están suscritas. Suscríbanse, me ayuda muchísimo y es completamente gratis. Y hasta luego, gracias por ver.